Doctor Javier Córdoba, ministro de Minería, tenga usted la bondad de aceptar nuestra cordial bienvenida al programa de noticias y opinión de la cadena Democracia. En una época en donde todos como que estamos despertando a una nueva realidad, la minería. La minería que fue en el abanico de posibilidades que todos los gobiernos debían haber optado con prioridad, recibió una atención mínima durante muchas décadas, en donde pasó a ser una secretaría más. Luego, como gran ascenso, le pusieron en categoría a la minería de subsecretaría. Y claro, la mayor parte de los señores ministros de otras ramas, que seguramente eran más fecundas, referían a la minería como un asunto no tan significativo, cuando en realidad bajo las montañas, bajo la tierra, bajo la selva ecuatoriana, existían, no obstante la pequeñez de nuestro territorio, existían gigantescos territorios que nunca destinamos con ahínco, con devoción, con credibilidad y firmeza a construir leyes y metodologías que otros países de la región andina ya venían usando desde hace un montón de tiempo. Perdone usted por traer a colación este descuido nacional, porque de aquí tenemos que partir a lo que este momento la administración Correa intenta hacer. Y claro, a mucha gente nos despierta un escepticismo lógico al ver que se están enajenando y hay una proliferación de ventas, si cabe el término, que no se conectan adecuadamente con quejas que han elaborado y caracterizaciones de negociaciones que siempre nos llaman la atención. Y yo por eso le rogaría a usted que nos explique cómo está el mapa minero de la nación ecuatoriana en este momento. ¿Qué se está llevando a cabo en términos de estudios de impactos, especialmente psicosociales y socioeconómicos? Porque justamente ese parece ser el equívoco mayúsculo para el episodio que estamos en este momento tratando, en su caso, de explicarle a la ciudadanía, y en el caso del gobierno, cosa igual. Pero hoy, y hay una preocupación incluso de nuestros analistas de talla, hoy escribe Walter Spurrier una crónica sobre que la minería está despertando. Como que comienza a despertar, dice Walter, una vez que las autoridades se convencieron que era insensato renunciar al desarrollo minero tan importante en los demás países andinos. Dice Walter Spurrier, señores oyentes, quizá el único caso positivo de la proliferación burocrática fue la creación del Ministerio de la Minería. Coincide su conformación con los cambios legales y reglamentarios que permitieron a Ecuacorriente desarrollar el proyecto cuprífero de nombre Mirador. Igual cosa con las dos minas algo más pequeñas ubicadas en la provincia de La Suay. Se aligeró la carga tributaria a las empresas mineras. La más reciente reforma se introduce mediante una transitoria incluida en el proyecto de ley de incautación de la plusvalía, enviado en el mes de diciembre a la Asamblea. Y el pasado miércoles se firma el contrato con Lundin para
el de desarrollo del yacimiento aurífero Fruta del Norte. No hay relación entre lo uno y lo otro, declaran las autoridades. Y Walter dice, qué feliz coincidencia, un poco inquieto, alarmado, de los proyectos que estaban listos para su desarrollo cuando se congeló la minería con el mandato minero. Falta de salir adelante el más importante, Pananza, ubicado en Morona. Y está a cargo, dice, de una subsidiaria de Ecuacorriente. Pananza, junto a Mirador, permitirán a Ecuador ubicarse entre los mayores exportadores de cobre en el mundo. La demora en adecuar el marco legal para el desarrollo minero dio tiempo para que los opositores de la minería se organicen y protagonicen actos de violencia como el de diciembre 14, en que fue ultimado un policía que resguardaba el campamento de Pananza. Y esto, pues, el mandato minero tuvo doble efecto: atrasar en al menos 8 años el desarrollo de las minas arriba mencionadas y paralizar los numerosos proyectos en proceso de exploración al amparo de ley minera de Gustavo Noboa. Al amparo de la ley minera de Gustavo Noboa. Yo leo esto porque me parece que Walter Spurrier parte con su opinión, con esta visualización de lo que ha significado un trajín de el desarrollo de la minería en el Ecuador, con repleto de equívocos, de desaciertos y de un ritmo extremadamente lento. Caso contrario, otro gallo nos cantaría, ciertamente, porque aquí hay riqueza. Aquí hay riqueza, pero hay también apetitos. Y allí, doctor Javier Córdoba, ¿usted qué piensa, cómo piensa entregar su despacho cumplidos que fueran objetivos estratégicos que usted, por ser un Córdoba, tiene que hacerlo bajo miramientos especialmente de ética administrativa? Hay mucho aficionado a la minería. ¿Qué le puede decir usted a la historia que configura Walter Spurrier y que intento yo llegar con esto a la ciudadanía para que sean nuestros hijos los que más se preocupen de esta actividad? Tenga la bondad. Doctor Córdoba, placer tenerlo acá. Bueno, gracias primeramente, Gonzalo, por su cordial invitación. Es un gusto estar acá en esta importante radio. Yo comparto plenamente por donde inició usted, en el sentido de que la industria minera fue desatendida históricamente en nuestro país. Y digo eso porque el Ecuador realmente tiene un potencial gigante. El potencial minero que tiene el país es muy grande y realmente nunca recibió la atención. Y usted creo que hizo una cronología muy adecuada y muy cercana, muy real, más que cercana, muy real, de lo que sucedía. Es decir, solo para poner un ejemplo de la historia reciente relativamente. Al inicio del gobierno, la minería estaba a nivel de una subsecretaría. Existía una subsecretaría de minas en ese entonces Ministerio primero de Energía y Minas, luego de Minas y Petróleos. Y la atención, que era bastante lógico, la atención de los ministros del ramo que manejaban minas e hidrocarburos, siempre se iba al tema de hidrocarburos por obvias razones, creo yo. Y la minería al final no tuvo en su momento la capacidad o el impulso o la atención necesaria para realmente desarrollarse. Y eso incluso nos llevó a tomar a cometer algunas equivocaciones, que me referiré después. Cuando hace el análisis Walter Spurrier, lo leí en la mañana y me parece un análisis bastante correcto y bastante cercano a la realidad, a cometer algunos errores en cómo debíamos tratar a las dos industrias. Es decir, nosotros en su momento hubo una curva de aprendizaje. En su momento se trató de pensar que la minería era una industria similar al petróleo y que por ende había que regularizarlo de manera
similar. Idéntica. Exactamente. Y obviamente son industrias muy distintas, más allá que las dos son industrias extractivas que tienen que relacionadas a recursos naturales no renovables, pero la industria, el ciclo del negocio, el negocio en sí es muy distinto. La minería, primero, es una industria menos rentable. Si usted le quita, Gonzalo, el último superciclo que tuvo la minería de precios muy altos, que estuvo directamente atado al gigante crecimiento de China, donde los precios del cobre llegaron a sus niveles más altos históricos, $4 la libra de cobre, el oro llegó casi a $1,900 la onza de oro. Si usted quita ese superciclo, que fue atípico, la rentabilidad de la industria minera es mucho menor a la industria petrolera. Hidrocarburífera, sí. Las inversiones en minería son más largas, de más largo plazo y su periodo de recuperación más largo. Entonces era importante, yo creo, que ponerle definitivamente atención. El presidente Correa ya en su campaña del año 2013 le dijo a la ciudadanía que él quería hacer uso de esos recursos naturales de manera responsable, de manera racional. ¿Para qué? No podemos, el Ecuador sigue siendo un país, pese a los enormes esfuerzos, pero sigue siendo un país que tiene enormes necesidades. Todavía tenemos poblaciones, comunidades que no tienen acceso a recursos básicos, por ejemplo, agua potable, electricidad, etcétera. Y en ese sentido, el estar literalmente hablando sentados sobre minas de oro, es decir, tener esa capacidad del recurso y no utilizarlos, nos parece absolutamente insensato e impresentable. A partir de eso, se comienzan a hacer algunos cambios. Menciona precisamente Walter Spurrier, se comienzan a hacer algunos cambios en el sentido de, primero, entender a la industria, saber cuáles son las necesidades de la industria, cómo tenemos que regular. Esto comienza ya desde el año, yo diría, 2013, 2014. Se generan algunos incentivos tributarios. Hicimos un trabajo, contratamos a una consultora internacional de mucho prestigio que nos sigue apoyando, que es Wood Mackenzie, para realmente conocer cuáles eran las necesidades de la industria, estar en una situación similar a los países de la región. Y ahora comenzamos efectivamente a ver los resultados. El Ministerio de Minería efectivamente se crea en febrero del año 2015, es decir, tenemos 1 año y medio aproximadamente de funcionamiento, como una muestra más del gobierno del impulso que quería darle al sector y para que el sector tenga su propia institucionalidad y realmente podamos enfocarnos en eso. ¿Y qué cronología de exploración y explotación plantea el estudio de Mackenzie? Mira, Gonzalo, primero, la exploración, que es parte fundamental de la industria. Es decir, si no exploramos, si no buscamos el recurso, simplemente nos quedaremos con 5 o 6 proyectos y nada más. Lo que nosotros hemos planteado, obviamente, es retomar la exploración, que estuvo después del mandato minero, se acabó la exploración, no se volvieron a entregar ninguna concesión minera. Y recién hemos iniciado otra vez la entrega de concesiones. La entrega de concesiones mineras, que también es muchas veces satanizada, hay que entenderla en el sentido de que tenemos que buscar. Y en la entrega de concesiones, no solamente en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo, se entregan áreas grandes porque obviamente el concesionario, el explorador, la junior de exploración, no conoce específicamente dónde está. Le encantaría conocerlo. Es decir, pongo un ejemplo puntual, Fruta del Norte. El proyecto Fruta del Norte, su implantación ya definitiva para el desarrollo no estará en más allá de, contando hasta vías y todo, de 200 hectáreas. Para llegar a esas 200 hectáreas en su momento, mucho antes de nuestro gobierno incluso, se pidieron 90.000 hectáreas. Pero claro, no es porque la mina va a estar en 90.000 hectáreas, sino porque va a estar en un lugar más pequeño, pero había que buscarlo. Lo que estamos ahora es retomando los procesos de exploración, es decir, incentivando a las empresas a que inviertan en el país, a que levanten, a que generen un mapeo geológico que también nos va a servir a nosotros los ecuatorianos, porque aquí hay una diferencia también importante con la ley de minería anterior que se la cambió a inicios de gobierno. La información geológica que levantan las empresas en exploración se la queda el Estado, es decir, nosotros vamos a tener esa información que generan los inversionistas privados a su riesgo. Así que lo que estamos buscando es generar nueva información, generar un mejor mapeo geológico del país y a partir de eso tener los proyectos de futuro. Otro tema que es fundamental, Gonzalo, la industria minera es una industria de largo plazo, no es una industria, nosotros no estamos haciendo esto por nuestro gobierno, porque uno escucha muchas veces que el gobierno está por poco hipotecando los recursos o está regalando los recursos porque tiene una necesidad económica. La industria minera es de largo plazo. Nosotros no vamos a ver absolutamente nada. Los proyectos más avanzados, como por ejemplo Mirador, entrará en producción en el año 2018. El proyecto Fruta del Norte, que firmamos efectivamente el miércoles pasado el contrato de explotación, entrará en producción a finales del año 2019 y estará en su pico más alto de producción en el año 2021. Es decir, cuando el próximo gobierno ya se esté yendo, recién Fruta del Norte estará llegando a sus niveles más altos de producción. Nosotros estamos impulsando esto, y usted mencionó al inicio, Gonzalo, porque creemos firmemente, no solo que existe el potencial, porque lo hay, pero creemos firmemente en que la industria minera, bien manejada, evidentemente, con todos los cuidados ambientales que es fundamental,
con un trabajo social muy importante con las comunidades, es una alternativa, puede ser un motor importante de la economía del país que le permita justamente recibir al Ecuador lo que necesita, más aún en una economía dolarizada, inversión. Escuchamos mucho de que el país necesita inversión. Aquí hay una fuente muy importante de inversión. Solamente Fruta del Norte invertirá alrededor de $1.000 millones. Mirador, que ya está invirtiendo, invertirá $1.600 millones. Nosotros estimamos que hasta el año 2024 la inversión acumulada de los principales 6 proyectos, solamente hablando de los principales 6 proyectos, llegará a los $8.000 millones. Que estos proyectos, cuando estén todos en producción, hablo a partir del año 2025, y con esto la ciudadanía puede darse cuenta que son proyectos de largo plazo, estamos hablando de futuro, generarán $4.000 millones anuales. La inversión de 8.000 es acumulada, pero a partir del 2024, es decir, irán paulatinamente entrando en producción, pero a partir del 2025 serán exportaciones anuales de $4.000 millones, es decir, la minería será el segundo producto de exportación después del petróleo, y le dejará al Estado anualmente casi $1.000 millones, entre 800 y $1.000 millones de tributos. El desafío aquí, ¿cuál es? Cuando nosotros decimos que debemos dejar de ser un país extractivista, nos dicen, bueno, entonces hay una contradicción porque ustedes le están aportando la minería. No, no hay una contradicción. Porque lo que nosotros queremos hacer es aprovechar ese recurso que está ahí, lo tenemos, que es de todos los ecuatorianos, para justamente, producto de eso, invertir en nuevos proyectos de ciencia y tecnología, es decir, aprovechar esos recursos naturales no renovables que tenemos para poder dar ese salto hacia una era de la ciencia y la tecnología, que es lo que nosotros esperamos. Evidentemente estamos a final del gobierno, nuestra gestión, si es que así lo considera el presidente, por supuesto, terminará el 23 de mayo, y nuestro interés es dejar un sector que ya ha despegado, no solamente que está en proceso de despegue, sino ya absolutamente despegado. Un sector que va a generar y que ya está generando miles de fuentes de empleo de manera directa y miles de fuentes de empleo de manera indirecta. Un sector que nosotros estimamos que ya en el 2017 le va a generar al país alrededor de $1.000 millones de inversión extranjera directa. Un sector que ya está ahora generando beneficios. Si me permite, Gonzalo, el caso de Fruta del Norte. Porque a veces nosotros atamos a la minería, o cuando hablamos de la minería hablamos de los números, que son muy fuertes. Miles de millones de dólares de inversión, miles de millones de dólares en exportaciones, miles de millones de dólares en tributación. Pero también tenemos que ver lo que genera la minería, lo que puede generar la minería, por ejemplo, en encadenamiento productivo, en emprendimientos. Y aquí tomo el ejemplo otra vez de Fruta del Norte. Fruta del Norte está generando importantes emprendimientos justamente en la área de influencia, en la parroquia Los Encuentros del cantón Llanzasa. Emprendimientos como, por ejemplo, emprendimientos agrícolas. Se están generando emprendimientos en cacao, emprendimientos ganaderos atados a la producción de leche para el sector. Se ha generado un emprendimiento empresarial, por decirlo de alguna manera, con ex empleados, que son 40 cabezas de familia de Los Encuentros que trabajaban para la empresa y que hoy han generado un servicio de catering que le está dando la alimentación a la empresa. Pero lo interesante es que eso le va a permitir sostenerse en el tiempo, porque esa empresa de catering no solo le tiene que dar alimentación a la empresa, puede el día de mañana darle al GAT municipal, a cualquier otro tipo de institución, y les permitirá incluso, de alguna u otra manera, sustentarse incluso cuando la mina termine, porque hay que tener claro que la industria minera es un recurso no renovable, es decir, la mina, el recurso terminará eventualmente en 15 años, en 20 años, pero va a terminar. Entonces, estos emprendimientos también lo que nos permite entender es que se le puede dar sostenibilidad a la economía del sector, justamente apoyando otro tipo de actividades. Nosotros creemos firmemente en la minería y por eso es que le hemos dado este decidido impulso, porque sabemos que puede ser un motor muy importante de la economía del país. El cronograma de explotación y el de exploración inclusive atraviesan por una multiplicidad de etapas que el ciudadano común no entiende. ¿Por qué se demoran tanto y por qué pasa de mano en mano, de grupo en grupo, las concesiones, las contrataciones, lo asumen como una finca, como una hacienda al sector? Diga usted, 500 hectáreas, 7.000 hectáreas, qué sé yo, y le pasan en el nivel que haya avanzado la anterior propietaria de la concesión o concesionaria, le pasa al siguiente con un premio que naturalmente arreglan entre aspirantes a esos
bloques o esos territorios mineros, y ahí se demoran y prácticamente hasta el Estado pierde control, digamos, de la secuencia. ¿Por qué tiene que suceder esto en la industria de la minería? Sí, mira, Gonzalo, ese es uno de los temas claves. ¿A qué me refiero? La industria minera es una industria particular, tiene sus particularidades y que hay que entenderla, y a veces es difícil. Y por eso iniciaba diciendo que nosotros como gobierno, somos un gobierno que cuando nos equivocamos reconocemos, por supuesto, somos seres humanos, y que a nosotros también nos costó al inicio entender realmente la lógica. Entonces, para que la ciudadanía más o menos usted no entendía y no entendía todos. El presidente? Por ejemplo, yo creo que el ciclo del negocio, cómo funciona, el tiempo que toma. Voy a poner un ejemplo. La industria minera, no en el Ecuador, en el mundo. La industria minera en el mundo toma en exploración entre 12 y 14 años. Es decir, desde que un proyecto comienza de cero. Si yo entrego lo que estamos haciendo ahora, si yo entrego concesiones mineras sin información, es decir, yo lo único que estoy entregando es la concesión sobre un área que ni yo como Estado tengo información y las empresas tampoco tienen una información muy básica, geológica, por eso piden ciertas áreas. Pero de ahí toma más o menos en promedio entre 12 y 14 años para llegar a producción, si es que llega. La industria minera, por decirlo así, es la industria probablemente que más fracasa en el mundo. ¿Qué quiero decir? El 99%, y esto se lo puede comprobar, el 99% de los proyectos en exploración no llegan a ser minas. Es decir, cuando nosotros hablamos, y eso es lo que nos está pasando aquí, más o menos podemos ver, si es que nosotros hablamos de 100 concesiones mineras que se entregan en exploración, en promedio una se convierte en mina. El resto, por decirlo así, fracasan, es decir, no se encuentra un proyecto viable. Entonces, primero es una industria que toma, que toma mucho tiempo. ¿Por qué resultan ser saludos a la bandera? ¿No encontraron una producción? Porque no se, exacto, porque no se encuentra, Gonzalo, porque no se encuentra, ellos se tiene información geológica básica y a partir de eso se piden, por eso decía así al inicio, grandes áreas de terreno para buscar. Una vez que se identifica dónde está el mineral, efectivamente el resto se desecha, por decirlo de alguna manera, porque no tenía las características o porque lo que no ocurre no era con viable. Los campos petroleros. Exactamente, por eso decía que hay una diferencia importante. Y lo otro que mencionaba Gonzalo, que también es importante entender y que es muy típico de la industria. Usted decía, ¿por qué cambia de manos? Eso es muy típico de la industria. En la fase inicial, en la fase de exploración inicial, existen las empresas junior, que se llaman empresas junior de exploración, que se especializan en ese ámbito. Es decir, normalmente, lo pueden hacer, no es que legalmente no puedan, lo pueden hacer. Pero normalmente en la fase inicial de exploración, usted no ve a las grandes mineras del mundo, a BHP Billiton, a Río Tinto, a Newmont, no les ve normalmente involucradas en la primera fase, que es la fase mucho más riesgosa. Estas grandes empresas, por citar un ejemplo, BHP Billiton, no va a entrar, que es la más grande del mundo, no entra normalmente a esa fase riesgosa. Entran las empresas junior de exploración, que son empresas mucho más pequeñas, que asumen ese riesgo y que efectivamente, como usted mencionaba, por eso decía que hay que entender el negocio minero, el negocio en sí. Asumen ese riesgo, se financian en mercados especializados. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Toronto es un mercado especializado que financia este tipo de proyectos porque los inversionistas asumen ese riesgo, saben que están asumiendo un riesgo importante, pero esperan un premio también importante, como usted mencionaba. Es decir, lo que ellos esperan es que estas empresas puedan encontrar un depósito interesante y que en el momento de vender ese depósito ya a una empresa de desarrollo o una major como BHP Billiton generen una utilidad interesante para que les genere el rendimiento que ellos esperan al asumir este riesgo. Entonces es muy normal, no en el Ecuador, es muy normal en el mundo minero que existan varios actores. Y aquí vemos el ejemplo perfecto, Fruta del Norte, el mismo Ecuacorriente. La empresa que inicia el proyecto de Fruta del Norte es Aurelian Ecuador, que era una empresa canadiense junior de exploración. Ellos tomaron las concesiones en el año 2002, si no me equivoco, hacen el descubrimiento, porque les tomó poco tiempo, ellos tuvieron suerte. Y mira aquí simplemente un tema anecdótico, Gonzalo, y que la ciudadanía debe conocer. Fruta del Norte estuvo literalmente, por decirlo así, a días de fracasar absolutamente, porque Aurelian toma las concesiones en el año 2002. En el año 2006, que justo a pocos días del descubrimiento ya se habían terminado toda la plata, digamos así, que habían levantado en los mercados. Y habían tomado la decisión, los abogados aquí estaban ya iniciando el proceso de liquidación de la empresa, porque se iban del país porque no habían encontrado. Y habían perforado varias veces donde estaba el depósito. Uno de los geólogos ecuatorianos, que sigue trabajando con ellos, insistía que ahí había un depósito importante, que él confiaba por la información que tenía que había un depósito. Y lo que hicieron es, en un mismo pozo de perforación, es decir, en una misma perforación que habían hecho, cambiaron los grados. Es decir, si le habían perforado, por decir un ejemplo, a 90 grados, lo perforaron a 45 grados y dieron con el depósito.
cuando estaban a días, cuando los abogados aquí en Quito y estaban iniciando el proceso de liquidación de la empresa, encontraron uno de los depósitos más grandes del mundo sin desarrollo como es Fruta del Norte. Esto en el 2006. Más adelante pasa lo que yo decía. El rato que ya se hace este descubrimiento, la empresa junior normalmente lleva el proyecto hasta un punto y ahí aparece una empresa major que ya con la información compra el proyecto para desarrollarlo. Ahí apareció Kinross, compró el proyecto. Yeah. Ahí viene lo que usted decía. Ahí viene esa enorme rentabilidad. En su momento yo creo que Aurelian habrá invertido 100, 150 millones de dólares, que no era despreciable, por supuesto, y la vendió a Kinross en más de $1.000 millones. Es decir, ahí viene ese premio. 10 veces. Exacto, se ganó 10 veces y con eso cubren los fracasos en otros proyectos. Entonces, así funciona la industria a nivel mundial. Había que conocerla y entenderla. ¿Qué vitrina le corresponde, digamos, estructurar al Estado? Mira, nosotros... Me parece que es una vitrina que tienen que exhibir. Sí, nosotros lo que hemos hecho... Tenemos estos proyectos. Exactamente, nosotros lo que hemos hecho en estos últimos años... ¿Cómo lo financian, además? Nosotros lo que hemos hecho en estos últimos años son varios temas. Primero, promocionar el país internacionalmente y de manera muy activa, lo que nos ha dado resultados. Vemos hoy ya las principales empresas en el mundo. Newcrest Mining compró un porcentaje del proyecto Cascabel en la zona norte del país. Tenemos ¿Eso es de INTA? No, es cercano a INTA, es el cercano a Yurimaguas. Yurimaguas está con Codelco, que es otro proyecto también extraordinario, cercano a Codelco porque es un sector con muchos recursos. Está el proyecto Cascabel, que lo está desarrollando una empresa australiana, SolGold, que ya generó la atención incluso de la empresa minera más grande del mundo que hablábamos, BHP Billiton, pasó hace unos meses una propuesta formal para tomar control de ese proyecto por $305 millones, que fue rechazada por SolGold. SolGold no aceptó esa propuesta porque quiere seguir manteniendo el control aún. Pero está generando mucho interés. Tenemos a empresas importantes como por ejemplo Fortescue Minerals, que es una de las empresas más importantes australianas en el mundo, que ya está en el Ecuador, que ha pedido algunas concesiones. Entonces, lo que hemos hecho, como usted decía, es una vitrina. Primero, demostrar al mundo, a los inversionistas, las condiciones que tiene hoy por hoy el Ecuador. Es decir, que las condiciones tributarias son las adecuadas, que somos absolutamente competitivos, que existe seguridad jurídica. Hoy el inversionista puede firmar un contrato de estabilidad tributaria por 15 años renovable, que es lo que busca. Al final del día el inversionista lo que quiere, acepta las condiciones, sabe perfectamente que las condiciones varían de país a país, que no todas son iguales. Evidentemente quiere que exista un cierto nivel racional de carga tributaria. Son las 9. Pero lo que quiere es que las condiciones, las reglas del juego en las que firma hoy y va a desarrollar un proyecto que durará 20, 30 años, no se las cambien a mitad de camino. Hoy se puede firmar un contrato de estabilidad tributaria, un contrato de inversión, lo que le da esa seguridad. Aparte, nosotros presentamos, que también es importante mencionarlo, Gonzalo, más allá de que muchas veces nos critican con el gasto público, pero también mencionamos las ventajas. Pongo un ejemplo, la industria minera es muy demandante en electricidad. Uno de los grandes desafíos que tiene la industria minera en Chile ahora, Chile que es un país minero por excelencia, es el costo de la electricidad, que es muy alto, el costo del agua, porque en Chile simplemente no tienen acceso al agua. El Ecuador tiene el otro extremo, muchísima agua, que sin lugar a duda hay que protegerla, pero tiene acceso al agua, tiene acceso a electricidad ahora con los proyectos hidroeléctricos, que nos permite no solo entregar la cantidad de electricidad necesaria, sino también a bajo costo. Tiene una infraestructura vial importante que le permite también a los concesionarios saber cómo van a sacar su mineral desde los proyectos mineros hasta los puertos. Tiene acceso a importantes puertos en el país. Es decir, promocionar que las condiciones existen. ¿Y hay competencia también en modelos tributarios? Absolutamente, Gonzalo, absolutamente. Uno de los temas que hicimos y que hemos logrado cambiar y en comparación a lo que ustedes han hecho frente a Chile, ¿el modelo tributario es más exigente en nuestro país que en Chile o a la inversa? No, es mucho más exigente, y le voy a mostrar este cuadrito que lo resume todo. Nuestro modelo tributario es más exigente, pero no deja de ser competitivo. ¿Qué quiero decir? Somos más caros que Chile, por poner un ejemplo, es decir, logramos una mejor tributación, que es lo que a nosotros nos interesa como Estado, pero no estamos en un nivel que ya no sea interesante para la inversión. Hay que buscar un equilibrio. Si yo tengo una carga tributaria muy alta, muy elevada, desincentivo la inversión, y si no tengo inversión no tengo desarrollo de proyecto, y si no tengo desarrollo de proyecto simplemente no tengo tributación. Tengo que tener una posición que sea equilibrada, en donde el beneficio para el Estado sea el principal, pero también sea atractivo para la inversión. Y aquí, Gonzalo, si me permite, y le puedo dejar esto, este es un análisis que nosotros hicimos, qué pena que no lo pueda mostrar, pero es un análisis que nosotros hicimos de Fruta del Norte en las diferentes, en las diferentes legislaciones. En las diferentes legislaciones. Tengan la bondad de observarnos por la televisión digital.
Aquí tenemos un cuadro que nos entrega el señor ministro. Este cuadro lo que hace una comparación de si nosotros ponemos a Fruta del Norte, es decir, el proyecto Fruta del Norte, con el proyecto Fruta del Norte, con la cantidad de mineral que tenemos, con la ley es decir, con la concentración. Si ponemos nosotros a Fruta del Norte en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en México, lo que nos permite ver es que Dele cuadro grande. Nosotros tenemos como Ecuador la segunda tributación más alta, como usted puede ver, Gonzalo. Es decir, si nosotros ponemos a Fruta del Norte en Chile, con las condiciones tributarias de Chile, le pagaría al Estado 945 millones de dólares en tributación. Si lo ponemos en Brasil, 1.077 millones. En Perú, 1.151 millones. En Colombia, 1.161 millones. Con nuestras condiciones tributarias va a pagar 1.278 millones. Y solamente México tendría una tributación mayor. Es lo que quiero decir y que la ciudadanía debe estar tranquilo. Somos competitivos, es decir, tenemos una carga tributaria adecuada que también hace interesante al inversionista invertir, tiene su rentabilidad apropiada porque cualquier inversionista también espera eso, pero le sacamos el mayor provecho posible a la inversión en cuanto a tributación. Es decir, las condiciones ahora en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a carga tributaria y en cuanto a ventajas en el Ecuador nos hacen a nosotros pensar que no solamente la minería va a ser gran parte del futuro económico, sino también está demostrando a los inversionistas que el Ecuador es un destino muy importante de inversión. Y por eso creemos y estamos seguros que el próximo año, que eso es lo que vamos a dejar para el próximo gobierno, que el próximo año será un año importantísimo, donde solamente en minería tendremos más de $1.000 millones de inversión. Para poner en contexto, a finales del año pasado, es decir, el 2015, el Ecuador terminó en todos los sectores con una inversión de aproximadamente $1.100 millones, inversión extranjera directa de $1.100 millones en todos los sectores. Ya el próximo año, solamente en minería, vamos a alcanzar una cifra similar, lo que es sin duda importantísimo para el país. Y como decía hace un momento Gonzalo, todo esto sin descuidar en ningún momento la parte ambiental, que es fundamental. Nosotros decimos, y en esto quiero ser tajante, porque a veces equivocan nuestras palabras, la actividad minera por supuesto que genera un impacto ambiental. Sería una irresponsabilidad o una mentira decir que no genera impacto ambiental, que no es lo mismo que contaminación. Genera un impacto ambiental que hay que remediarlo, que hay que recuperarlo al final de la vida útil de la mina, en el proceso de cierre de mina que está establecido en nuestra legislación. Lo importante es, tenemos que minimizar ese impacto y tenemos que maximizar el beneficio precisamente para la ciudadanía. ¿Cómo han minimizado los impactos en Chile? Con tecnología. Mire, Chile... ese asunto de tecnología. Sí, por supuesto. Mire, nosotros tenemos también una gran ventaja ahí, Gonzalo, que como nosotros estamos iniciando tarde el desarrollo de la industria minera, nos permite también tomar y conocer los buenos ejemplos y los malos ejemplos, porque por supuesto que hay muy malos ejemplos. Se han hecho desastres ambientales en el tema minero, enfocamos eso también en el tema petrolero. Hemos visto lo que sucedió acá en su momento con Texaco Chevron, pero a lo que voy es, hay malos ejemplos, claro que sí. El año pasado hubo en Brasil, por ejemplo, se rompió una piscina de relaves de una operación de Samarco, básicamente inundó básicamente un pueblo, generó muertos. Es decir, pueden haber problemas, por supuesto que sí, pero el gran desafío no es decir como una actividad podría eventualmente generar problemas, mejor no lo hagamos. Lo que tenemos que hacer es, con tecnología, pongo un ejemplo. Hoy por hoy en Chile, por citar a Chile, porque podría hablar de Estados Unidos, de Canadá, Australia, pero por citar a Chile, que es una realidad bastante más cercana. Hoy los grandes camiones mineros en muchas operaciones en Chile, por ejemplo, son controlados remotamente, es decir, son a control remoto, por decirlo así, ya ni siquiera tienen un operador, lo que mejora las condiciones de seguridad ocupacional. Hoy existe la posibilidad de monitorear las piscinas de relaves satelitalmente, es decir, con un satélite se puede monitorear que la piscina de relaves no existan movimientos hasta 1 milímetro. Todo esto le permite a la tecnología. Hoy se han desarrollado bacterias, por ejemplo, que permiten recuperar gran parte de los metales pesados que se pueden utilizar en actividades mineras. Es decir, la tecnología existe, la capacidad existe. Las empresas más grandes e importantes, como por ejemplo Lundin Gold, con la que firmamos Fruta del Norte, responsables, tienen esa capacidad, tienen esos procesos, y a partir de eso nosotros podemos tener la tranquilidad o decirle a la ciudadanía que tenga la tranquilidad de que estos proyectos, si bien son muy importantes en lo económico y van a generar muchos recursos, pero definitivamente se los pueden manejar de una manera ambiental y social adecuada que le permita ahí sí precautelar los recursos, minimizar el impacto y, como decía, maximizar el beneficio, principalmente para las áreas directas de influencia. Ya.
no ha habido descuido negligente, súper negligente en el tema que hoy preocupa a la sociedad ecuatoriana, al gobierno de Correa, respecto de los impactos psicosociales y socioeconómicos o socioecosistémicos, dice. Esto ojalá nos pueda explicar. Socioecosistémicos. Es la primera ocasión que escucho esto. Los psicosociales se ubicaron precisamente en el proyecto Fruta del Norte. ¿Cuáles son los que definieron incluso la salida de Kinross, de lo que nos acordamos? La minera canadiense y el gobierno del presidente Correa mantuvieron una discusión, un debate, más bien un acuerdo, una búsqueda de hacer el negocio. Eran negociaciones que duraron más o menos 2 años. Así es. 2 años. ¿A usted le parece que esos son los plazos más o menos convencionales para un campo de estas dimensiones y de esta significación, importancia y tamaño económico? En junio del 2013, según autora de este libro, la Kinross Gold vendió el proyecto aurífero más prometedor del país, Fruta del Norte, el cual tendría recursos indicados de 170 toneladas con una concentración excepcional de 11.2 gramos por tonelada. Gracias. Kinross había adquirido este proyecto en el 2008 de la Junior, como usted lo explicaba hace unos instantes, la Junior Aurelian, por $1,000 millones, y preveía una primera inversión de $1,320 millones hasta el 2016. Kinross, cuarta empresa minera canadiense por su capitalización bursátil, se mostró reticente en firmar un contrato minero de explotación con el gobierno ecuatoriano, objetando ella también el impuesto el 70% de las ganancias extraordinarias. Según analistas del sector minero, ministro, esta legislación era única en la región y Kinross no querría que se siente un precedente en este ámbito. Entonces, dice la autora de esta relación informativa, al parecer las negociaciones entre la minera canadiense y el gobierno de Correa duraron más de 2 años sin que las dos partes lleguen a un acuerdo, lo que desembocó francamente en la salida de la empresa Kinross del Ecuador. Irónicamente, pocos días después de esta salida, en junio del 13, la Asamblea Nacional aprueba un conjunto de reformas a la ley de minería, mediante las cuales el presidente Correa y su gobierno accedieron a varias demandas formuladas por las empresas transnacionales norteamericanas, entre estas la misma Kinross. La Kinross no era canadiense, era americana. Canadiense. Canadiense. Sí. Las reformas flexibilizó el régimen tributario por ganancias extraordinarias, cobrándolas solamente cuando la empresa haya recuperado la inversión inicial realizada, e instauró un umbral para las regalías, agilizó los procesos de obtención de licencias ambientales y promovió un régimen de sanciones más duro para la llamada minería ilegal. Y ahí sigue explicando lo que ocurrió con Kinross. El tema que a mí personalmente más me gustaría que se digne alentar en explicación a la ciudadanía son en qué consisten los famosos impactos psicosociales. Y si esto en Morona no se practicó bajo ningún punto de vista o se dejaron adelantar por reacciones que
toda obra de minería se han visto en varios países, en varias zonas donde no se cumplieron con las negociaciones con las poblaciones, y entonces vinieron a construir unas etapas, una cronología bastante complicada, en donde en cualquier parte del mundo no han faltado los muertos, las protestas y las razones que asistía a determinadas comunidades para oponerse a una u otra exploración y explotación, fundamentalmente lo segundo. Allí usted puede darle cuenta a la ciudadanía qué es lo que se ha hecho en Morona antes de estas consecuencias que lamentamos. Por supuesto que sí, Gonzalo. Por eso es que me permití invitarle. Este es el meollo de nuestra inquietud periodística. Por supuesto que sí, Gonzalo. Si me permite referirme rápidamente a lo que mencionó, es muy real lo que acaba de leer en ese libro. Efectivamente, cuando Kinross se va del país... Es de María Fernanda Solís Torres, así que es, usted debe conocer. Conozco el libro. Cuando Kinross se va del país, efectivamente se va por un problema, por dos problemas en la realidad. Ellos adujeron que era solamente un tema tributario que sí había en ese momento. A partir de eso se generaron, yo creo que la salida de Kinross sí fue un llamado de atención para nosotros en el sentido de que algo no estaba funcionando. Teníamos uno de los proyectos, como sigue siendo Fruta del Norte, más importantes del mundo, una empresa importante en el país, y el no haber llegado a un acuerdo, pues sí fue un llamado de atención. No se fue solamente por la carga tributaria, se fue porque Kinross en ese momento, se puede revisar, pasaba por un momento económico difícil a nivel mundial, y obviamente decidió poner sus esfuerzos en otros proyectos que le eran más seguros o más rentables del momento. Pero sí es verdad que teníamos un problema tributario que se lo corrigió. Porque tenía todo el derecho. La venta se concreta, si bien Kinross decidió salir a mediados del 2013 más o menos, la venta se concreta a finales del 2014 con Lundin Gold, que es quien compra y con quien firmamos precisamente el día miércoles el desarrollo de Fruta del Norte. Lío. Y efectivamente uno de los temas más críticos que existía ahí era el impuesto al ingreso extraordinario, que es atípico también en minería. Gonzalo, me permito ahí demostrar que este es un impuesto atípico en minería, no tiene, básicamente los únicos países en el mundo que tienen este impuesto es el Ecuador. Senegal, que realmente no aplica porque no tiene realmente una industria formalizada en cuanto a minería, y Kazajstán tiene un impuesto similar, pero no es lo mismo porque al final del día es una sobretasa de impuesto a la renta. Es un impuesto, como expliqué al principio, que al ser se aplica en petróleo, no en minería, y por eso generaba una distorsión. Esto ha sido efectivamente flexibilizado, esto se permitió recuperar la inversión, que era algo lógico, y hoy por hoy las condiciones son distintas, por eso de la salida en su momento de Kinross. Ahora, habría que leer, ayer me pasaron justamente ese libro, no he tenido la oportunidad aún de leerlos para entender a qué se refiere con estos efectos psicosociales. Yo asumo que lo que ella hace relación es precisamente a cómo de alguna manera. Ecosistémico. Eso sí tendré que aprenderla porque no le entiendo bien. Pero yo lo que asumo es que se refiere precisamente a cómo un proyecto minero de alguna u otra manera influye o positiva o negativamente, por supuesto, de acuerdo a la perspectiva del autor, pero influye en la situación social, la situación económica y la situación ecosistémica del ambiente, es decir, cómo impacta negativamente, si es que es el caso, en el ecosistema, cómo impacta en la forma de vida de las personas, cómo viene de alguna u otra manera a transformar una forma de vida establecida. Determinados parámetros. Exactamente. Yo asumo que se refiere a eso. Insisto, me pasaron el libro el día de ayer y lo leeré en estos días. Ahora, el problema de Morona, Gonzalo, que es un problema sin duda complicado, que yo creo que debe llevarnos a dos temas, a dos reflexiones importantes. El primero, la primera y la que debe ser, en mi criterio, la más fuerte y la más tajante, más allá del proyecto minero, más allá de la actividad, más allá de si nos cae bien el gobierno o no, a rechazar rotundamente esos niveles de violencia. O sea, yo creo que lo que no puede ser aceptable bajo ningún concepto es que lleguemos a ese nivel de violencia, que la gente tome las armas, que la gente dispare a mansalva a miembros de la Policía Nacional, a funcionarios, a empleados de la empresa que son del sector. Porque si usted ve los videos, son empleados del sector, de Limón, de San Juan Bosco, etcétera. Incluso ocasionándole la muerte a un miembro de la policía, y que le tienen estado extremadamente grave, con una herida muy complicada en el cráneo, con herida de fusil a un subteniente muy joven
de la Policía Nacional. Entonces decía, por un lado tiene que haber, yo creo que una respuesta a los operadores de justicia, pero por el otro también que se respeten, que nosotros le hemos hecho los procesos de socialización y que hagamos unos procesos abiertos de diálogo para lograr esta. ¿Cuál es el problema? Sí ha habido, Gonzalo, el problema, ¿qué pasa con ese proyecto? Ese proyecto hay que recordar a la ciudadanía que estaba suspendido por 10 años. En noviembre del año 2006, es decir, cuando todavía no éramos ni siquiera gobierno, hubo una invasión de algunos miembros de una comunidad shuar a terrenos privados. Esto que a algunos líderes indígenas les guste o no les guste es otra cosa, pero eran terrenos privados. He leído en las redes sociales de la empresa, de Ecuacorriente, y aquí tengo la información que si usted gusta se la puedo dejar. La información de que los terrenos, no solamente donde está ahora el campamento La Esperanza, sino todos los terrenos del sector fueron comprados por Ecuacorriente. Resultó ser un modelo de empresa muy respetuosa de las leyes nacionales. Si les gusta o no les gusta, pero tienen que cumplir, y eso estamos nosotros para hacerles cumplir. Entonces, a lo que yo iba primero es que estos terrenos fueron comprados por la empresa Ecuacorriente en el año 2000, es decir, cuando todavía ni siquiera eran inversiones chinas, cuando era la empresa canadiense original, la Junior de Exploración, compró estos terrenos entre el año 2000 y el año 2006 a titulares, a colonos, que a su vez habían comprado esos terrenos en los años 93, año 1985, que fueron asignados por el ex IERAC, etcétera. Es decir, eran terrenos privados. Tanto así, Gonzalo, y aquí aclaro, que he leído en las redes sociales, no he escuchado aún la entrevista, así que la escucharé con detenimiento, pero he leído en las redes sociales que el prefecto de Morona, Marcelino Chumpí, en entrevista hoy en la mañana en Desayunos de 24 horas, me ha dado la razón en el sentido de que estos eran terrenos privados, porque me ha dado la razón porque es la realidad. Nosotros no estamos mintiendo, eran terrenos privados. Era de no eran tierras de particulares, no son terrenos Los chinos ancestrales. Tuvieron el cuidado de ir y comprar a particulares. A particulares y están inscritos en el registro de la propiedad del Cantón San Juan Bosco, etcétera. Las poblaciones actuales es que estos particulares tampoco, que fueron creados, digamos, por el interés chino, fueron creados haciendo trampas yo no veo cómo puede haber sido por el interés chino si, como menciono, estos terrenos se compran y me voy a permitir leer. Hay una escritura pública, específicamente hay varios, como usted verá hay varios, pero solo por poner un ejemplo, de la escritura pública de compra-venta con el notario del Cantón San Juan Bosco, del 6 de septiembre del año 2000, se inscribe en el registro de la propiedad del 7 de septiembre del año 2000, donde Ecuacorriente compra. Ahí ni siquiera eran capitales chinos, eran capitales canadienses. Pero antes de eso, esto ya se había comprado, ese terreno. En el año. Los chinos compraron el canadiense, compraron a la empresa canadiense, que era la que originalmente, al igual que Aurelia, quienes entran primero son las empresas Junior canadiense. La empresa Junior canadiense que desarrolló este proyecto originalmente se llamaba Ecuacorriente. Esa empresa canadiense vendió a capitales chinos, pero si no estoy equivocado, la venta se dio en el año 2010 probablemente, 2011, no recuerdo de memoria. Pero lo que voy es definitivamente... A los años de haber firmado, a los 10 años de haber firmado de que Ecuacorriente escritura. Compró el terreno que a su vez los propietarios que le vendieron, aquí están con nombres y apellidos, los cónyuges, Luis Félix Alvarado y su cónyuge, le venden Ecuacorriente. Y ellos a su vez compran en el año 1993 al señor Luis Jesús Ordóñez, que a su vez había recibido del ex IERAC. Entonces, a lo que voy es, son terrenos comprados legalmente, se genera una invasión. Yo no estoy diciendo, porque también leo en las redes sociales, que yo digo que los que protestan son invasores. No, son dos cosas distintas. Una cosa es protestar, la otra es invadir un terreno privado. Eran terrenos privados. Por eso un juez de Limón, una vez que ellos invaden en el año 2006, evidentemente la empresa pone un juicio de desalojo, un juez de Limón ordena un desalojo en el año 2015 y se ejecuta un desalojo recién en agosto de este año, Gonzalo, del 2016, en cumplimiento a una resolución de un juez. Y el proyecto estaba recién en proceso de volver a retomar actividades, de volver a armar el campamento, es decir, hay que hacer un proceso nuevo de socialización con las comunidades, hay que retomar el proceso que estuvo más de 10 años suspendido, para a partir de eso poder avanzar a retomar la exploración, porque es un proyecto que todavía le falta, yo diría que casi una década entre exploración, evaluación económica del yacimiento, etcétera, y construcción para pensar en que podría entrar en producción. Son proyectos de muy largo plazo. Yo creo que aquí, como decía, son en mi criterio dos ámbitos. El uno, el ámbito judicial y de la ley, y el rechazar estas actividades violentas y que las personas responsables efectivamente de una muerte y los heridos sean
sean Sí. llevados ante la justicia y por y el otro Lundin hacer todo el proceso de socialización. en realidad compra 33 Así concesiones es. mineras Lo que ellos que compran, cubren un área de 75.000 hectáreas. exactamente. Entonces se van adueñando, monopolizando la parte territorio de a poco. Ahí no, allí ustedes que son gobierno revolucionario, muy apegados a los derechos especialmente de la gente del campo y a los derechos de nuestros campesinos ecuatorianos, ¿por qué tras declararse revolucionarios prefieren, digamos, más que en la mejor etapa del capitalismo, de la partidocracia y de todo este conjunto de precedentes que antes de estas negociaciones, que antelaban a estas negociaciones, se descubre que ustedes ahora buscan el dinero a toda costa. Es que no- esa es la parte que no entendemos. es que El no es doble así. discurso de la administración Correa. Mire, Gonzalo, no es así y se lo voy a demostrar. Tenga la bondad. Hay dos temas distintos. Primero, ¿no? La concesión opera sobre el subsuelo, no sobre el terreno superficial. Es decir, el propietario del subsuelo es el Estado. Inalienable, imprescriptible. Eso está en la Constitución, es del Estado. Pero van de Lo a que poco, nosotros, claro, hasta que incluso se hacen de una territorialidad biprovincial. Por eso le decía, inicié por ahí, por eso es que es tan importante que la ciudadanía conozca y entienda la actividad minera. Efectivamente, cuando Kinross en su momento compra el proyecto, es decir, compra a Aurelian, que era la propietaria, compra todas las concesiones. Ya. Y cuando vende a Landín, vende todas las concesiones, Ya. que efectivamente son 33 y que cubren sobre las 70.000 hectáreas. Eso no tiene que ser visto como un problema. Vuelvo y repito, ¿por qué piden 70.000 hectáreas? Porque cuando inicia el proceso no conocen dónde está el recurso y necesitan áreas muy grandes para prospectar, para buscar muestras y para ¿O perforar. no será porque contemplan que el yacimiento, con las inversiones de tiempo, de dinero, de trabajo, de indagación, con toda la etapa de prospección indispensable, descubren que es una beta pero gigantesca? Perdone por los términos, claro, yo no, está bien. tengo una... No es apropiado, Sí. pero, y eventualmente podría ser, no conocemos. Eso es pero, legal. Pero lo importante, sí, claro, pero lo importante es lo siguiente, Pero y por se eso va el enamoran ejemplo. ya, 70.000 les cautiva ya una cosa que está comprobada. 70.000 hectáreas, 70.000 Y se hectáreas van y tiene. ocupan 2 provincias, Mire, prácticamente. Déjeme Esto es lo que explicarle. se 70.000 ve hectáreas, Landín ahora, como lo tuvo antes, insisto, Kinross de Aurelian tiene 70.000 hectáreas concesionadas. El proyecto Fruta del Norte la implantación estará en aproximadamente 200 hectáreas. Es decir, la gente cree que cuando uno habla de 70.000 hectáreas es que voy a regresar un proyecto de 70.000 hectáreas. Eso es imposible. De hecho, le puedo garantizar a la ciudadanía que, pero la gran mayoría de esas hectáreas en su momento serán devueltas y no habrá ningún tipo de actividad. La implantación de Fruta del Norte está en aproximadamente 200 hectáreas. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque usted decía el gobierno de la Revolución Ciudadana por poco y se entrega al capitalismo. No, pero lo que nosotros hacemos, porque es lo lógico, es lo que el sentido común a uno le dice, es en una industria que es tan demandante de recursos como la industria minera, de tan largo plazo y de inversiones tan altas, lo lógico es que ese riesgo lo asume el privado y no el Estado. ¿Qué quiero decir? Para llegar a donde ha llegado Fruta del Norte ahora, el proyecto, incluido lo que invirtió Aurelian en su momento, luego Kinross y ahora Landín, se han invertido más de $300 millones en ese proyecto. Más de $300 millones, Gonzalo, desde el año 2002, que se entregó la concesión, y ahí vamos demostrando que los datos se cumplen. ¿Y quién fiscaliza aquello? Perdón, nosotros, obviamente fiscaliza el Ministerio, fiscaliza la Agencia de Regulación y Control Minero, fiscaliza el Servicio de Rentas Internos. Pero ojo, es inversión sin haber aún producido ni una onza de oro. Es decir, el Estado no tiene lógica que el Estado asuma esa inversión, es decir, yo como Estado, con plata de los contribuyentes, yo no estoy dispuesto a invertir $300 millones para desarrollar un proyecto que me tomará 12, 14 años y que muy probablemente fracase. Yo prefiero que lo haga Joana Martínez, que es una ciudadana joven, el privado. Nos escribe y dice, y le preguntan a usted, ministro, un gobierno revolucionario, ¿por qué facilita minería a mediana y gran escala y no pequeña minería?
y aquí pone ejemplo permiso ambiental. Eso no le entiendo yo. Pero no entiendo mucho, sí, pero de todas maneras le voy a responder. ¿Por qué se facilita minería a mediana y gran escala y no así para pequeña minería? Permiso ambiental, EJ, permiso ambiental. Ejemplo, permiso ambiental. No entiendo bien el precio, pero voy a responder. Primero a la persona Joana que escribe, Martínez. A Joana, no es que nosotros no facilitamos la pequeña minería. El Ecuador tiene pequeña minería por más de un siglo. Y de hecho, toda la producción que tenemos de oro en el país, que no es despreciable, el año pasado se exportaron alrededor de 750 millones de dólares de oro en el país, viene únicamente de pequeña minería, porque no tenemos un solo proyecto de mediana o gran minería en el país. Pequeña minería que también desafortunadamente se ha desarrollado. No es por el tamaño del territorio a explorarse. No, es por la producción. Porque sería a gran escala 75,000 hectáreas. No, la denominación, Gonzalo, no es por el tamaño del terreno, sino es por los niveles de producción. La ley de minería establece que hasta procesamiento, hasta 10 toneladas día de procesamiento, es minería artesanal. De 10 a 300 es pequeña minería, de 300 a 1000 es mediana minería. O sea que y sobre le las 1000 es gran minería. De mediana y de gran escala, solo el instante en que comprueba el ministerio el tamaño de la veta. El tamaño del yacimiento, ¿no? Exactamente, porque lo otro al final del día, yo puedo el día de mañana concesionar 20,000 hectáreas y nunca llegar a tener un proyecto. Entonces, la concesión entra dentro de un régimen general que se llama entrega de concesiones general, y hay un régimen especial para pequeña minería que sí impulsamos. A la pregunta de Joana, sí impulsamos a la pequeña minería. Lo que creo es que la pequeña minería debe ser mejor regulada, porque desafortunadamente la pequeña minería, quizás por falta de recursos, quizás por falta de apoyo, pero no ha sido el mejor ejemplo en el Ecuador en cuanto a procesos ambientales, a cuidado del agua y en temas de inclusividad sociales. Y esta gente de Morona, solo ubicándolo de Morona, es una gente abusiva que se han tomado esas tierras y quieren aparecer como que ellos han descubierto la posibilidad ahorita. No creo que va por ese lado. Yo no quisiera catalogar de abusivos. Yo lo que creo es que hay un grupo violento que está siendo manipulado y que está llegando a ese nivel de violencia en el sector. Yo creo que aquí, insisto, dejando de lado lo tajante y lo fuerte que debemos de ser en la respuesta al problema del asesinato, yo creo que hay que ir con un proceso obviamente abierto con las comunidades y demostrarles que los principales beneficiados son ellos. ¿Por qué realiza esta actividad empresas extranjeras que también nos critican? ¿Por qué no la hace el Estado? Primero, porque nosotros no tenemos ese conocimiento. A diferencia del petróleo, por ejemplo, donde yo no soy experto ni mucho menos, tampoco soy experto en minería, pero a diferencia del petróleo, donde sí tenemos empresas públicas que tienen la capacidad de realizarlo, es decir, yo mañana puede Petroecuador, Petroamazonas hacerse cargo de un proyecto y desarrollarlo. Nuestra empresa nacional minera, que es de corta creación, es una empresa muy pequeña que todavía no tiene esa capacidad ni el recurso para hacer un proyecto. Hoy por eso nosotros lo que hacemos es incentivamos y permitimos evidentemente que la inversión extranjera sea la que llegue, la que desarrolle, pero, ojo, y aquí a nivel constitucional, que no se menciona muchas veces, siempre el mayor beneficio tiene que ser para el Estado, a nivel constitucional. El artículo 408 de la Constitución establece claramente que en explotación de recursos naturales no renovables, el beneficio de la empresa nunca podrá ser mayor al beneficio del Estado. Y en la ley se establece cómo mido el beneficio del uno del otro. El beneficio de la empresa, por supuesto, es su rentabilidad, y el beneficio del Estado es la suma de 5 impuestos: la regalía, el impuesto a la renta, el porcentaje y la participación a trabajadores que en recursos no renovables va al Estado, el impuesto al valor agregado y el impuesto al ingreso extraordinario, de ser el caso, porque no necesariamente se aplica. Vamos a poner el ejemplo, es un ejemplo simple, que en determinado año la rentabilidad de la empresa sea mayor que la rentabilidad que tiene el Estado. Hay un factor de ajuste que se llama en la ley de minería el ajuste soberano, es decir, yo tengo que generarle un ajuste a la empresa para que siempre el beneficio sea mayor. Con esto lo que quiero decir es que la ciudadanía tiene que estar muy clara que desarrollando una industria minera responsable, insisto, con cuidado ambiental, con inclusión de la ciudadanía, de las áreas de influencia. ¿Y a qué me refiero con inclusión? El proyecto Fruta del Norte, para poner un ejemplo, tiene 98% de sus empleados son ecuatorianos. El 60% de esos empleados ecuatorianos son precisamente del área de influencia, de los encuentros de Yanzasa, es decir, directamente en la provincia de Zamora. El 40% son mujeres. De esta manera estamos incluyendo, el proyecto incluye a todos precisamente los actores. Entonces, cuidando el tema ambiental y el tema social, que el beneficio que siempre, hasta constitucionalmente, será
principalmente del Estado, pero que ese beneficio se invierta precisamente en nuevas oportunidades de desarrollo. Yo lo que recuerdo por mi experiencia periodística, y les pido mil disculpas que traiga a colación, es que en los años 70, donde yo me inicié, la industria hidrocarburífera tuvo que aceptar el conocimiento, la inversión, o sea, como socio capitalista y experimentado a la empresa Texaco. Y con gran talento, los de la Texaco nos mandaron a gerenciar esa empresa, que era un consorcio entre nosotros los ecuatorianos y nuestros técnicos recién en formación, que querían aprender la industria hidrocarburífera. Le mandaron a René Bucarán como gerente, que era funcionario viejo de Texaco. Él había aprendido de esta profesión, no solamente en aulas universitarias del mejor nivel. Este Bucarán más bien sirvió a la Texaco en exploraciones y en actividad petrolera en Rusia. Y fue incluso a la Siberia, René. Este hombre vino en su condición de gerente del consorcio y se quedó buen trecho hasta cuando los gobiernos militares dijeron no. Y ahí el contraalmirante Jarrín Ampudia, que llegó a la cartera de Energía y del Ministerio de Petróleo, que recién se formaba en ese entonces, prácticamente los militares de esa dictadura de Rodríguez Lara y las que le sucedieron, se dieron cuenta de que una revolución desde los cuarteles había que producirla, pero tomando para sí el control de la industria. Y eso es lo que hicieron. Texaco pasó a ser un brazo ni siquiera derecho, sino izquierdo, porque los militares se impusieron y optaron naturalmente por independizar a las dos administraciones. Se dividieron hasta cuando Texaco dejó de existir, tanto en consorcio como en actividad privada e individual. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Cómo un gobierno de las características de ustedes no ha podido hacer lo mismo en minería? Mire, porque ahí, Gonzalo, porque nosotros consideramos que no es necesario. Es decir, aquí la clave no necesariamente es que el Estado asuma directamente el control o el desarrollo de un proyecto minero para que se beneficie. Nosotros aquí lo que queremos primero es traer inversión, que es fundamental y que el país necesita. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de una inversión para desarrollar Fruta del Norte, $1.000 millones, no es lo mismo que el Ministerio de Finanzas me entregue $1.000 millones de recursos que ya están aquí en el Ecuador para desarrollar ese proyecto, a que yo traiga $1.000 millones del extranjero. Lo que necesita una economía dolarizada como la que tiene el Ecuador es recursos frescos, nuevos recursos. Entonces, por ahí siempre va a ser más interesante en ese sentido que venga una empresa extranjera con todas las credenciales necesarias y con toda la capacidad necesaria, traiga sus recursos nuevos que se inyecten a la economía y que eso también aporte al desarrollo, obviamente, de lo que necesitamos en el país, que son nuevos recursos. Pero el tema, como les decía, no necesariamente para tener el control necesito yo, por decirlo así, físicamente, ser quien controlo la operación de la mina. Puede ser una industria privada, en este caso una empresa privada, con todos los controles nuestros como Ministerio de Minería, con la Agencia de Regulación y Control Minero, con el Servicio de Rentas Internas, que será el que efectivamente tiene que controlar y que ha demostrado el SRI que puede ser muy eficiente en el control, el que tiene que precisamente saber que no se genere un tema de doble tributación, que no se generen problemas con envíos de recursos al exterior. Son controles administrativos, digamos. Efectivamente, claro. Yo lo que le estoy planteando es por qué una revolución ciudadana no ha podido aplicar en propiedad del Estado ecuatoriano una área en la que hemos aprendido durante los últimos años ya una industria más o menos mayúscula. Sin duda. Yo creo que es eso. El presidente, cuando va a terminar su periodo, lo que hace minería es
vendiendo las minas, vendiendo las petas. Primero no estamos vendiendo, hay que ser claros aquí, el recurso siempre es del Estado. Segundo, no es un tema de que ahora que está terminando el gobierno. Nosotros hemos impulsado el desarrollo de la industria ya desde hace algunos años y normalmente, mire, en minería, por ejemplo, también cambia con petróleo. Por eso yo parto y lo he dicho al equipo de trabajo cercano mío, que uno de los grandes problemas que tenemos en minería y seguimos teniendo es que todavía nos falta mucho por aprender a todos, a la ciudadanía principalmente, porque no logramos todavía realmente entenderle a la industria. Y ahí volvemos a diferir con el petróleo. Si usted analiza en el tema petrolero, hay muchos países que tienen empresas públicas petroleras. En minería, básicamente la única empresa pública relevante que tiene su particularidad es Codelco, la de Chile, y tiene su particularidad porque Codelco nace con una grave ventaja, y es cuando se nacionalizó el cobre en Chile. Entonces, cuando se nacionaliza el cobre, simplemente proyectos de cobre que ya estaban produciendo, ojo, no son por producir, ya estaban en producción, ya estaban en pleno desarrollo. Chuquicamata tiene 100 años, ya en producción, es decir, con proyectos en producción, viene el gobierno de Chile, nacionaliza el cobre y le dice a una empresa, bueno, tú sigue produciendo. Ese no es el caso del Ecuador. Codelco es básicamente la única empresa, por lo menos relevante, pública, de minería en el mundo. El resto son empresas privadas. En petróleo, los militares ecuatorianos hicieron lo que han hecho los chilenos. Primero traer a las transnacionales y luego nacionalizar. Mire, para nosotros no es necesario, vuelvo y repito, porque aquí tampoco creo que hay que satanizar a la industria privada ni a la inversión extranjera. Está muy bien que vengan, sí, que cumplan las condiciones que están acá, y lo principal, que el beneficio sea siempre del Estado. Pero la empresa mixta es lo mejor que podía haber escogido un gobierno y hoy se lo puede hacer. Hay la opción, por ejemplo, el proyecto Yurimawa, que yo creo que es uno de los principales proyectos de cobre en el Ecuador, en la zona norte, en Imbabura, está siendo desarrollado precisamente por una asociación entre nuestra empresa nacional minera y Codelco, que también, si bien es una empresa pública, pero es capital extranjero, por decirlo de alguna manera, lo está desarrollando. Lo que estamos haciendo, yo creo que aquí no se debe satanizar a ningún sector. Estamos permitiendo, por supuesto, y estamos atrayendo inversión extranjera, que es fundamental para el país. Estamos desarrollando también a nuestra empresa pública, la ENAMI, para que tenga la capacidad en el futuro de efectivamente ser un actor más dentro de la industria, para que efectivamente pueda el día de mañana desarrollar un proyecto. Está también asociándose la ENAMI, no solo con Codelco, tiene una asociación con una empresa canadiense, por ejemplo, para desarrollar y para explorar nuevos proyectos. Claro. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es estamos creando una nueva industria que no existía, porque lo que teníamos era lo que la madre tierra nos ha legado, nos ha entregado, debe ser para nuestra gente, y será por lo menos un 50%. Pero por eso es lo que le estoy diciendo, Gonzalo, y vuelvo a insistir, será incluso a nivel constitucional, es decir, no hay una manera constitucionalmente, es a nivel constitucional, no hay una manera, incluso porque si no estaría rompiendo la Constitución, ni siquiera la ley, la Constitución. No existe una manera donde una empresa privada pueda recibir un beneficio mayor al Estado. Con eso, usando la analogía, con eso siempre el Estado se va a beneficiar de más del 50% del beneficio que salga de una operación minera, siempre. Ministro, muchas gracias. Han sido aleccionadoras sus intervenciones. Y disculpe usted cualquier falla del periodista, y disculpe el público, pero estamos aprendiendo. No, sin duda. Estamos aprendiendo. Así es que este es el libro de María Fernanda Solís Torres, que se ha dignado enviarme, y yo le hago la propaganda correspondiente para que todo el mundo lo lea y tenga pleno conocimiento de lo que estamos hablando. Ministro Córdoba, hasta una próxima oportunidad. Encantado, Gonzalo. Otra clasecita. No, encantado, y estaremos aquí cuando sea necesario. Muy amable. Las 9:40. ¿Qué pasa en Venezuela, no?